Texan Global School. Álgebra de funciones. En esta clase, se analizan tipos de funciones y operaciones. Una función es una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que asocia con cada elemento del primer conjunto, dominio, un único elemento del segundo conjunto, rango. Recordemos de clases anteriores que toda función es una relación, pero no toda relación es función como se puede ver en los diagramas. Esencialmente a una función se le asignan valores de acuerdo a su dominio, y al sustituir, obtenemos valores del rango o viceversa. De manera general existen las funciones algebraicas y trascendentes. Las algebraicas se clasifican como polinomiales, racionales y radicales. Y en las trascendentes están las trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Ya se han discutido este tipo de funciones en clases anteriores. Por otro lado, tenemos las funciones seccionalmente definidas. Son funciones definidas por fórmulas diferentes en diferentes partes de sus dominios. Por ejemplo, una función f está definida como x más 1 si el dominio incluye todos los números menores a 1. Y x cuadrada si la otra parte del dominio incluye los valores mayores o iguales a 1. Evaluaremos y graficaremos. Para efectuar la evaluación, analizamos el valor de la abscisa dada, y el intervalo en el cual cae, esto definirá la función en la cual se sustituirá para obtener la ordenada. Como f de 1, indica que x es igual a menos 1, y cae en el intervalo cuando x es menor a 1, entonces al sustituir en la función x más 1, obtenemos 0. Para el segundo caso, como f de 0, indica que x es igual a 0, y cae en el intervalo cuando x es menor a 1, entonces al sustituir en la función x más 1, obtenemos 1. Y como f de 1, indica que x es igual a 1, y cae en el intervalo cuando x es mayor o igual a 1, entonces al sustituir en la función x al cuadrado, obtenemos 1. Para graficar tabulamos cada función de acuerdo a su dominio. La primera función, x más 1, proponemos valores menores a 1. Recuerden que se debe incluir en la tabulación el valor de 1, y se dibuja un círculo vacío como intervalo abierto. Ahora, para la tabulación de la segunda función, x al cuadrado, proponemos valores mayores o iguales a 1. Al graficar podemos ver el comportamiento de la función, la cual comienza como una recta y da un salto hacia una sección de una parábola. Otro concepto importante en las funciones es el de simetría. Si una función f satisface que f de menos x es igual con f de x, para todo número x en su dominio, entonces f se denomina función par, porque su gráfica es simétrica con respecto al eje y. Podemos ver en este ejemplo, que una parábola es simétrica con respecto al eje y, ya que si sustituimos x por menos x, la función no se altera. Se dice también que una función f es creciente sobre un intervalo y, si f de x1 es menor que f de x2, siempre que x1 sea menor que x2 en el intervalo. Asimismo, f es decreciente sobre un intervalo y, si f de x1 es mayor que f de x2, siempre que x1 sea mayor que x2 en el intervalo. Usando el mismo ejemplo, podemos ver que la función f de x igual con x cuadrada es decreciente sobre el intervalo menor o igual a 0 y creciente en el intervalo mayor o igual con 0. Finalmente, podemos realizar operaciones entre funciones. Literalmente, sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos las funciones entre ellas. En la intersección de sus dominios. Existe una operación más llamada composición definida como f de g de x. Veamos un ejemplo. Efectuaremos las operaciones entre funciones si f de x es igual con la raíz cuadrada de x, y g de x es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Recordando clases anteriores de geometría analítica, el dominio de f de x incluye todos los números reales mayores o iguales a 0. Podemos ver que si sustituimos números negativos, obtendríamos números imaginarios. Y el dominio de g de x incluye todos los números reales mayores o iguales a menos 1 y menores o iguales a 1. Igualmente, cualquier valor fuera de ese dominio resultará en números imaginarios. Ahora, obtenemos la intersección entre los dominios, la cual incluye a todos los valores entre 0 y 1, incluyendo esos extremos.
Como comentamos, simplemente sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos las funciones para efectuar las operaciones en el intervalo obtenido. Pero debemos cuidar la última operación, ya que por ser un cociente, el dominio no incluye el 1, pues el cociente no existiría por el 0 en el denominador. En la composición entre funciones, simplemente sustituimos una función dentro de la otra y desarrollamos como se puede ver en ambos casos, obteniendo así nuevas funciones en cada caso, las cuales, graficadas, se muestran en el pizarrón. Vemos representadas las funciones iniciales f de x y g de x, así como las funciones resultantes de las operaciones y la composición. Si f es una función cuyos pares ordenados son a, b, su función inversa es aquella en la que las componentes de cada par ordenado están intercambiados como b, a. Veamos un ejemplo. La inversa de la función y igual con x cuadrada, la cual, gráficamente, es una parábola. Es x igual con y cuadrada. Gráficamente, es también una parábola pero acostada. Podemos ver que la inversa no es una función ya que si trazamos rectas paralelas al eje y, tocan más de un punto de la gráfica. Concluimos entonces que, la inversa de una función, no necesariamente será una función. Como en este caso, es una relación únicamente. Finalmente, una función de la forma y igual con f de x es una función explícita, ya que el valor de y, o variable dependiente, está especificado o despejado. Por otro lado, una función implícita es aquella de la forma f de x, y igual con 0, donde la variable dependiente no se encuentra especificada o despejada. Podemos ver en este ejemplo, una serie de funciones. Las dos primeras son funciones explícitas, ya que la variable dependiente y se encuentra despejada. Las dos últimas son funciones implícitas ya que la variable dependiente no se encuentra especificada. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texanglobalschool.com